están? Buenas tardes, profe. Hola, buenas tardes. Hola, Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? hola, hola. ¿Todo bien? Bien. ¿Cómo estás? No los veo, ¿eh? Veo todas fotitos, así que como todas las clases, ahí estamos. Necesitan el impulso inicial para ponerse la cara de frente, dar, ¿cómo se llama? Ir al frente. Esperen que hago un par de ajustes, que bajo a la clase de macro porque estoy en cualquier lado, con lo cual tengo que bajar la clase, un segundito. Bueno, hoy tenemos la última clase pre-segundo examen, ¿verdad? Que tenemos el viernes. Sí, sí. O sea que lo que vamos a hacer, o sea, digamos que para el viernes los temas que tenemos es mercado de trabajo, mediano plazo, curva de Phillips y... qué calor que hace. Y abiertas, ¿ok? Así que vamos a ejercitar un poquito abiertas, que es lo que nos faltaba. Estoy tratando de bajar la guía. Porque entrar a la nube de economía es como un laberinto. Ya me abrió 3 ventanas distintas. ¿Y acá qué pasó? Chile Campus. Ahora sí, materiales. Guías prácticas. Bueno, y están estudiando, ya estudiaron, ¿verdad? ¿Cómo viene el tema? A pleno. A pleno, me imagino. Bueno, buenísimo. Esta es la guía número 8 que vamos a abrir. Empezamos tarde, perdón, pero es solamente esta parte de abiertas, así que una cosita que tenía acá. Espérenme un segundo. ¿Tienen ganas de ir presencial a la universidad? ¿O quieren quedarse en casa? Sí, el año que viene. Ya, este año no me cambien No. de plan ahora. No, ni loco. ¿Por qué ni loco? Y porque voy a tener que viajar y todo eso. Porque no vivo en Buenos Aires ahora. Ah, bueno, claro, los que están físicamente imposibilitados, claro que no. Bien, obvio. ¿Y los demás? Los que viven... ¿Alguno vive cerca de Paternal? ¿De la sede? No. Yo vivo bastante cerca. Cerca es medio compli. No hay tanto. Ya quiero volver. Bien. Yo fui a tomar final el otro día y me encantó ir. Me encantaría. Además yo vivo muy cerca de la sede, con lo cual puedo ir caminando, lo cual está bueno. Pero bueno, por ahora no. Me encantaría que sea que podamos tomar los exámenes. Vamos a ver qué pasa para... Ya los finales se toman presenciales, pero vamos a ver qué pasa con los parciales, ¿sí? Bueno, ¿qué quería hacer esto? No, esto es así. Un segundo, chicos. No me maten, pero necesito resolver una cosita. Bueno. Bien. Vamos a hacer los ejercicios de la guía. Estuvieron con la última clase con Ivo. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Algo en particular? ¿O empezamos? Empecemos. Profe, quería hacerle una duda conceptual, que hay algo que no me cierra. Vimos una fórmula, nosotros en las clases pasadas, antes de pasar el modelo de balanza de pagos, ¿no? Que era exportaciones netas, en función de, bueno, el tipo de cambio real, producto internacional, era más CK. ¿Qué sería CK ahí? Cuenta financiera. La cuenta financiera. Claro. Y ahí me surgió la duda porque con nosotros en la primera clase vimos que la cuenta financiera, digamos, habíamos dicho que los ingresos de divisas eran pasivos, ¿no? Entonces iban en negativo.
que los egresos eran activos, entonces iban en positivo. Y como que acá hay una contradicción con eso. La pregunta es excelente porque efectivamente el problema surge con el cambio de registro de la balanza de pagos que yo les comenté en la primera clase, que antes se registraba como está en el modelo. Es decir, en la cuenta capital se registraban en forma positiva los ingresos de capitales. Los préstamos, los pasivos para Argentina, que son ingresos de capitales, iban con signo positivo en la cuenta capital y financiera. De hecho, les contaba que le queda el cuenta capital de antaño, cuando se llamaba cuenta capital y financiera y se resumía en cuenta capital. Y como habla de los capitales que entran y salen, tiene un poco ese malentendido con la cuenta capital, porque en realidad la cuenta capital no registra esas cosas, no registra los activos y financieros permanentes, sino cosas más esporádicas, ¿se acuerdan que tienen que ver con patentes y demás, etcétera? Y el registro nuevo de la balanza de pagos, de hace muy poco, de hecho, les prometo que casi ningún profesor todavía da con ese registro, pero si ustedes ven una balanza de pagos del INDEC, si ustedes se meten en el INDEC y bajan los números de la balanza de pagos, van a ver que los préstamos para Argentina están con signo negativo, es decir, los ingresos de capitales están con signo negativo. Si eso es así, 1, que era la cuenta corriente, tiene que ser igual a 2, que es la cuenta financiera. ¿Por qué? Porque si, ¿se acuerdan? Esa era nuestra ecuación del balance de pagos que vimos en la primer filmina. Porque si yo tengo un déficit en la cuenta corriente, significa que tienen que estar ingresando capitales o estoy perdiendo activos. Ambas cosas son un negativo en la cuenta financiera según los registros nuevos del INDEC. Entonces, para nosotros, un superávit de la cuenta financiera, es decir, una cuenta financiera que está recibiendo capital es una cuenta financiera que da negativa. ¿Sí? Como el modelo está tomado del registro previo, donde la cuenta capital y financiera registraba con signo positivo todo el endeudamiento argentino o el endeudamiento de un país con el resto del mundo, por eso le queda ese formato a la ecuación del balance de pagos. ¿Sí? Que es que cuenta corriente más cuenta financiera es igual a 0 o a la variación de reservas si es que acumulo y desacumulo reservas. ¿Se entiende? Pero conceptualmente dice exactamente lo mismo. Cuando yo tengo un déficit de la cuenta corriente, o me estoy endeudando o estoy perdiendo reservas. Ambas cosas se registran por debajo de la línea, se llama, en la balanza de pagos. Es como cómo obtuve, de qué modo yo pude obtener lo que me pasó por encima de la línea, que son todas mis obligaciones con el resto del mundo. Yo tengo que pagar esto, esto y esto. ¿Cómo hice para poder pagarlo? Bueno, le pedí un préstamo al Fondo Monetario Internacional, le vendí bonos al resto del mundo, los importadores se endeudaron con sus proveedores y perdí reservas. Esas fueron mis fuentes de financiamiento, ¿sí? Eso es, para la nueva balanza de pagos, el nuevo registro, va siempre con signo, se anotan con signo negativo, porque son pasivos. Previamente los anotábamos con signo positivo, ¿sí? Todos los ingresos eran signo positivo y un superávit de la cuenta capital y financiera era efectivamente que te estabas endeudando. Ahora no se llama así, es como que se habla de préstamos. Se habla de cuenta corriente contra préstamos. Y los préstamos se registran con signo negativo. La intención de ponerles la balanza de pagos como se registra actualmente es que ustedes puedan entrar al INDEC y entender lo que dice. Porque en la jerga económica es mucho más los que todavía usan el lenguaje de pasivos con signo positivo, ¿sí? Que este nuevo. ¿Se entendió, Luciano? Pero está perfecta la pregunta. Yo traté de comentarlo, pero bueno, es verdad que había que estar bastante atento para darse cuenta. Lo importante siempre es lo mismo. ¿Qué es lo que ustedes tienen que saber? Que si yo tengo, ¿sí? La salida de divisas en concepto de utilidades y dividendos, de intereses de la deuda y de importaciones supera a la entrada de divisas por exportaciones, intereses que cobro y utilidades que cobro, necesariamente la cuenta financiera tiene que financiar ese resultado. ¿Sí? Para que financie ese resultado significa que hay alguien que me está prestando esas divisas. 3 brechas, ahorro nacional negativo, significa ahorro externo positivo. Es exactamente lo mismo, ¿sí? ¿Está claro? ¿O más o menos?
Bien. Ok. ¿Por qué se cambió? No tengo idea. ¿Pero fue acá o, digamos, algo No, ese es un internacional? manual internacional. Ese es el sexto manual, es la sexta edición del manual de balance de pagos. Podríamos recontra averiguarlo porque el INDEC es súper transparente en ese sentido, te dice exactamente cómo se registra, por qué, con qué manual, qué cosas se hacen diferentes, qué cosas se hacen igual, pero toda la metodología de cuentas nacionales e internacionales se rige con metodologías internacionales. No es propio, propio, es algo que está decidido por los principios. El Fondo Monetario hace el manual del balance de pagos. Justo ese lo hace el Fondo Monetario. Y todos los países tratan de ir adaptándose a ese manual. Podría ser un tema que investiguemos un poco de dónde salió esa nueva metodología, por qué, cuántos países la están aplicando, mirar el INE de Uruguay, el Instituto de Brasil, el IBGE se llama en Brasil, y ver si ellos lo están haciendo como nosotros, ¿sí? Pero métanse en el INDEC, balanza de pagos, estadísticas, cuentas internacionales, balanza de pagos, y está todo. Metodología, últimos números, comparaciones históricas, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a la guía de ejercicios y después cualquier cosa retomamos con las dudas. Bueno, la pregunta 1 es muy fácil, la segunda es de números, no la voy a hacer. Hagan las cuentas, es una cuestión de hacer cuentitas entre... Cintia, Sí, ¿podrías compartir pantalla? tenés razón, podría. Ahí está. Bueno, la pregunta 3 dice, ¿a qué se refiere el trilema de los regímenes de tipo de cambio fijo y qué mecanismo puede implementar el Banco Central para evitarlo? A ver, ¿alguien tiene una orientación sobre esta pregunta? ¿A qué se refiere el trilema? No podés tener tipo de cambio fijo, política monetaria independiente y libre movilidad de capitales. Perfecto, no podés tener doble target. Tipo de cambio, objetivo tipo de cambio y objetivo tasa de interés, porque uno te juega al revés del otro. Entonces, si fijás el tipo de cambio y tenés la cuenta de capitales liberada, tenés que, no podés fijar la tasa de interés. ¿Fijás una o fijás la otra? Eso es lo que habla el trilema. Trilema porque en condición de perfecta movilidad de capitales. ¿Sí? ¿Qué cosas puede hacer el Banco Central para evitarlo? Dejar el, A ver, Anita, primero. dejar el tipo de cambio flotante. ¿Puede ser? Bueno, sí, obvio. Eso es, claro, si no Es lo de, sí, no. Era lo de está esterilización. bien. Puede ser. Rompe uno de los tres supuestos. No tiene más tipo de cambio flexible. ¿Qué más? La esterilización. Perfecto. La esterilización es el mecanismo más propicio para evitar el trilema de la política monetaria, porque no rompe con esos tres supuestos, ¿sí? El trilema se basa en tres supuestos. Si yo saco uno de los supuestos, se cae el trilema. Entonces, yo también estaba muy bien si también, así como Anita me decía, bueno, adoptar un tipo de cambio flexible, sí, está claro, si sale del tipo de cambio fijo, ya no tiene trilema. Si sale de la perfecta movilidad de capitales, tampoco tiene trilema, porque se acuerdan que lo habíamos hablado. Si yo pongo una tasa de interés alta, ingresan capitales, presionan a que baje mi tipo de cambio y eso me impacta porque yo tengo que salir a hacer política monetaria para bajar la tasa de interés, para que dejen de entrar capitales y me dejen de presionar a la caída en el tipo de cambio, ¿qué puedo hacer? Bueno, sacar la perfecta movilidad de capitales. Subo la tasa, pero no permito que nadie compre pesos o venda dólares en Argentina, ¿sí? Al revés de cómo lo vemos normalmente los argentinos, pero es lo mismo. Si restringo la perfecta movilidad de capitales, yo dejo la tasa donde quiera y no hay entrada y salida de capitales. ¿Ok? Pero eso sería romper con los supuestos del trilema, con el escenario del trilema. Sin romper con el escenario del trilema, es decir, sin romper con la perfecta movilidad del capital, el tipo de cambio fijo
y se puede tener una política monetaria independiente si haces una política de esterilización. ¿Qué significa, David? Es como que salís a recomprar los pesos con bonos. Exacto. Vos lo que hiciste, espérenme un segundo. Bien. Entonces, les decía, sin salir con un tipo de cambio fijo, ¿qué pasa? Cuando ingresan capitales, la política monetaria expansiva prevista en el ISLMBP, en este Mandel-Fleming, es expando la oferta monetaria, porque ¿qué hago? Saco los dólares con pesos, ¿sí? Al cambio de pesos. Entonces el Banco Central sale a rescatar esos dólares que están sobrando y que están presionando la caída en el tipo de cambio con una política monetaria expansiva. A través de esa política monetaria expansiva expande la oferta monetaria y presiona la baja en la tasa de interés local. Cuando presiona la baja en la tasa de interés local, se fueron los capitales porque ya no tienen ningún interés para ingresar y para comprar los activos argentinos. Eso lo que dice es, yo no puedo dejarme una tasa de interés alta por algún motivo, porque quiero, por ejemplo, manejar la inflación. De hecho, la crítica es que estas políticas de recomprar dólares generan más emisión monetaria y, por lo tanto, pueden ser inflacionarias. ¿Cuál es la forma de que no sean inflacionarias? Que el Banco Central cambie pasivos, haga un intercambio de pasivos. En realidad dice, el paper de la UA, que es el que mejor lo expresa, habla de cambio de activos de las carteras de los bancos. Es un poco más complicado, pero para explicarlo más simple, ¿qué hace el Banco Central? Compra un pasivo suyo con otro pasivo, es decir, sale a ofrecer bonos del Banco Central, una operación de mercado abierta, contrayendo la cantidad de dinero, o sea, sacando esa cantidad de dinero, ¿sí? Entonces, deja la tasa de interés alta y no presiona a la tasa de interés porque todo el dinero que entra y lo esteriliza. Acumula reservas y acumula LEVAX, acumula letras del Banco Central. Entonces, esas políticas de esterilización tienen un par de condiciones. La primera es, suceden a la suba de la tasa de interés. A la baja de la tasa de interés no, porque no puede, o sea, lo que hace el Banco Central es una política que le mete a los bancos comerciales las letras y retira los pesos y aspira los pesos que quedaron en los bancos. Los aspira y le mete la letra. Eso significa, primero, que está acumulando un activo, que son las reservas, y un pasivo, que son sus letras, que tiene deudas con el sector privado financiero, es decir, con los bancos. Ahí tenemos una primera condición de sostenibilidad de esta política, que es que no puede indefinidamente acumular pasivos porque va a tener cada vez más deuda para pagar propia deuda del Banco Central, porque la emisión de... Ahora voy a las manos levantadas. La emisión de moneda no acumula deuda, digamos, no tiene tasa de interés por lo menos. En cambio, las letras que pagan los bancos centrales sí tienen un costo financiero para el Banco Central, que es la tasa de interés. Entonces, Frenkel habla de la sostenibilidad de la política en tanto la tasa que paga las LEVAX sea más o menos lo que puede rendir las reservas que está obteniendo todo el tiempo con esta esterilización. Porque del otro lado del activo se está llenando de reservas y eso también paga tasa de interés,
pero las reservas normalmente están invertidas en lugares tan seguros, ¿sí? Como bancos europeos súper seguros que no pueden quebrar, con lo cual su rendimiento es muy bajo. Por eso ahí tenés ya un desfasaje, digamos, del costo de financiamiento de la política. Y por otro lado es, siempre y cuando esté acumulando reservas, porque si lo hace al revés, y supongamos que la tasa de interés es más baja, con lo cual se van capitales, y el Banco Central dice, bueno, voy a contraer la oferta monetaria, ¿sí? Para que la tasa suba y no se vayan más capitales, tiene que contraer la oferta monetaria, o sea, se está bajando un pasivo del Banco Central y está bajando el activo que son las reservas internacionales. Si vuelve, y ponele que eso decida volver a emitirlo, ¿sí? Lo emite, entonces no hay, toda la emisión que hace es contra reservas, está todo el tiempo vendiendo divisas a cambio de pesos, ¿sí? Y la vuelve a emitir, sería la contraesterilización, que no existe. La esterilización es aspirar los pesos que emitió. Pero si fuera al revés, está todo el tiempo perdiendo reservas. Entonces no es una política sostenible, ni puede ser una crítica al trilema, porque en todo caso está manteniendo una situación donde tu tasa es más baja y todo el tiempo se te están yendo capitales. En algún momento hay que frenar esa situación. Entonces, esta política de esterilización o este contratrilema o esta crítica heterodoxa al trilema tiene que ver con situaciones donde el Banco Central está acumulando reservas, los bancos comerciales aceptan, por eso dice, el abogado en su paper dice economías basadas en activos, es decir, que los bancos centrales suelen tener activos del Banco Central, los bancos comerciales suelen tener activos del Banco Central en sus carteras, que es el caso de los bancos argentinos. No todos los bancos centrales emiten títulos propios, es muy de Banco Argentino, eso es muy del Banco Central nuestro, y aceptan esta política, aceptan agarrar esas LEVAC para permitir la esterilización. O sea, que puede funcionar, es una crítica, no es constante porque además genera esta deuda del Banco Central a través de las letras, pero es una política que ha funcionado y que lo que intenta es eliminar el efecto inflacionario que puede tener la entrada de capitales por una política monetaria que genera luego una expansión monetaria, ¿sí? O que debería generar una expansión monetaria. Esterilizar toda esa expansión monetaria durante un tiempo puede ser posible. En ese momento no necesitamos no se cumple rigurosamente el trilema. Puede dejar la tasa un poco alta y a su vez mantener el tipo de cambio fijo, ¿sí? Sin restringir a los capitales. Sí, había varias manos, escucho. Profe, le pregunto, ¿cuál era la situación inicial que había llevado a la entrada de capitales? Cualquier política que te suba la tasa de interés. Ah, no, por el enunciado decía, no creo que el enunciado era el de arriba. A ver. Claro. No, ¿a qué se refiere el trilema? ¿Qué mecanismo puede implementar el Banco Central para evitarlo? Ah, dale, perfecto. Dale, gracias. Es más conceptual la pregunta. Sí. Pueden hacer el gráfico de lo que sería el trilema, que es el ISL-MVP, y luego la crítica. Había más manos ahí levantadas. Yo le quería preguntar, si bien puede servir para bajar la inflación, ¿no sería muy perjudicial para la inversión? Bueno, sí, andás a ver por qué tenés esa tasa ahí. O sea, no estamos preguntándonos si esa tasa alta la tenés por algún motivo, si te funciona para también bajarle la inflación a través de la contracción de la demanda agregada. Lo que te dice es que vos podés tener algún target de tasa de interés alto. Yo les prometí que les iba a buscar ese paper, que está muy claro, pero no lo encontré el otro día googleando, no lo puedo creer. Pero transitoriamente, si a vos, o una política fiscal, imagínate que te deja una tasa de interés un poco más alta, bueno, puede ser que el Banco Central no tenga que salir
a bajarla instantáneamente, hacer esa política monetaria endógena, acomodaticia endógena que hablamos en los tipos de cambio fijo, sí esteriliza el dinero. Cintia, Ujú. puede Pero ser. sí, obviamente que tener una tasa más alta tiene un costo en la inversión, sí, por supuesto. Andás a ver por qué tienes esa tasa alta, por qué querés tener esa tasa o por qué no la querés bajar más. Sí. ¿Puede ser que en la época de Macri Sturzenegger haya hecho eso? No, no sé, por ahí alguna esterilización, pero no por entrada de capitales. Pero cuando Eh, entró toda la plata del FMI, no hubo un montón de temas con que se habló mucho de las LELIQs. Sí, las LELIQs fueron y con Macri explotaron un instrumento de regulación de la cantidad de dinero, un instrumento de esterilización, efectivamente, de la cantidad de dinero permanente. Es un juego entre la inflación. ¿Por qué? Porque cuando vos tenés que invertir en algún activo, si lo invertís en, no sé, si comparás, si invierto en pesos que tiene inflación, entonces la gente se va al dólar, entonces para que la gente no se vaya al dólar, ¿qué hace el Banco Central? Emite para que esos pesos no vayan al dólar, el Banco Central emite un bono atractivo que va al que van los pesos. De esa manera esteriliza pesos porque saca pesos del mercado y pone bonos, ¿sí? Y eso lo hizo mucho tiempo para controlar el valor del dólar, justamente, para que en la alternativa sacar la demanda de dólares, sacar la demanda de activos del dólar y pasarla a los pasivos, a los activos o a los pasivos del Banco Central que comprándolos son activos. Es una especie de trilema porque, ¿qué pasa? ¿Por qué la gente quiere dólares? Es la pregunta. Entonces, claramente ahí la paridad no se estaría cumpliendo. Si la gente querría dólares, seguramente es porque el rendimiento de tener tu dinero en dólares es mayor al rendimiento de tenerlo en pesos, ¿sí? En ese marco, si tu rendimiento es mayor de tenerlo en dólares que en pesos, porque tu tasa local te da menos de la devaluación esperada y la tasa del dólar, que es cero, entonces todos nos vamos a querer comprar dólares. Si todos vamos a demandar dólares, ahí lo que hacía el gobierno es para evitar que todos vayan a comprar dólares y por lo tanto aumente el tipo de cambio, meter bonos que absorban esos pesos, ¿sí? Y entonces el peso en vez de irse al dólar, te va al bono. Necesito que me esperen un segundo más. Bueno, ¿seguimos, chicos? ¿Hay una mano más, Franco? Sí, profe, le quería hacer una consulta sobre el ejercicio anterior, el que estábamos viendo recién. Una devaluación, o sea, que cambie el tipo de cambio, o sea, que siga siendo el tipo de cambio fijo, pero con una devaluación, ¿no sería también una herramienta? Sí, pero ahí estás contradiciendo el trilema. Lo que vos decís es, sí, obviamente que podés devaluar, pero dejás de controlar, o sea, si vos querés mantener el tipo de cambio con perfecta moneda de capitales, no podés tener la tasa de interés que vos querés. Eso es lo que dice el trilema. Si vos devaluás, sí, pero es como salir a un tipo de cambio flexible. Bueno, estás cambiando el tipo de cambio, entonces estás diciendo lo que dice el trilema. Sí, podés cambiar la tasa de interés y cambiás el tipo de cambio. ¿Sí? Devaluar, está bien. Seguís teniendo un tipo de cambio fijo, con una devaluación, un tipo de cambio más alto, pero estás cambiando el tipo de cambio. Efectivamente, no está el tipo de cambio, no podés tenerlo donde lo querías tener. ¿Ok? Sí. Bueno, vamos Sí, a hacer profe. de 4.
Supongo que los mercados de bienes, dinero y bonos están en equilibrio, el desempleo mantiene fijos los salarios nominales y existe déficit de balanza comercial y de la cuenta corriente del balance de pagos. ¿Sí? O sea que hasta ahora lo que me dijo es que hay déficit en la cuenta corriente. Bajo estas condiciones iniciales, una política fiscal contractiva no alterará el equilibrio de la balanza de pagos en el corto plazo. Y esta conclusión es independiente del régimen cambiario vigente en la coyuntura macroeconómica. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Si yo tengo una BP equilibrada a una determinada tasa de interés con, dijimos, déficit en la cuenta corriente. Eso significa que el déficit en la cuenta corriente tiene que ser financiado ¿de qué manera, dijimos? ¿Con variación de reservas o con ingreso de capitales? Con deuda. Con variación de Claro, con deuda. reservas o con ingreso de capitales. Si yo una política fiscal contractiva, por ejemplo, que es el ejemplo, se desplaza la IS a la izquierda, me deja una tasa de interés más baja, ¿sí? Y ahí tengo dos escenarios. Esa tasa de interés más baja, si el tipo de cambio es fijo, ¿qué va a significar? Que yo salga a hacer una política monetaria, ¿cómo? Contractiva. Contractiva para subir la tasa porque la tengo demasiado baja, ¿no? Subo la tasa con una política monetaria contractiva y eso hace que con la suba de la tasa se dejen de ir capitales que se estaban yendo en B, ¿sí? Yo pierdo reservas internacionales en B y luego subo la tasa de interés. Freno la salida de capitales. Sí, este es el grafiquito que por ahora dice que no es nada, ¿no? Es casi nada. Simplemente, este punto B es un punto de salida de capitales. Esa salida de capitales, de ese punto B, se resuelve con una política monetaria contractiva, dijimos, hasta el punto C, ¿sí? Ese sería el gráfico del ISLM de un tipo de cambio fijo. ¿Qué pasó entonces entre A y C en este ejercicio? Entre A y C, bueno, obviamente ustedes hacen todo el ejercicio. Primero, política fiscal contractiva. Cae el gasto, cae la demanda, cae la producción, cae la demanda de dinero, baja la tasa de interés local. Aumenta la inversión, hay un crowding in, porque es una política fiscal, aumenta la inversión, la demanda del producto. Empiezan a salir capitales, presiona el tipo de cambio, con esa presión del tipo de cambio sale el Banco Central a vender los dólares sacando pesos del mercado, o sea que hace una política monetaria contractiva que saca pesos del mercado y por lo tanto aumenta la tasa de interés, cae la inversión, la demanda del producto. Lo que tenemos entre A y C es que cayó la producción, la tasa de interés es la misma, el tipo de cambio nominal es el mismo, por lo tanto el tipo de cambio real es el mismo, ¿sí? Y con eso más o menos podemos evaluar qué pasa en la cuenta corriente de la balanza de pagos. La cuenta corriente estaba en déficit, ¿sí? Y el tipo de cambio no varió, o sea que la cuenta corriente continúa en déficit, ¿sí? Puede mejorar un poco porque al caer la producción, caen las importaciones y por lo tanto mejoran la balanza comercial. Pero siempre decimos que este efecto de la renta es menor a efectos que podrían tener, por ejemplo, el tipo de cambio. O sea que ese déficit en la cuenta corriente, ¿con qué se está financiando? Con la salida de reservas, porque nunca entraron capitales, ¿sí? O sea que ese déficit en la cuenta corriente se está financiando con una caída en las reservas internacionales. Eso pasaría, esto lo estoy explicando para ponerle un contexto, porque en realidad ni haría falta explicar todo esto. Esto pasaría, o este sería todo el ejercicio con tipo de cambio fijo. Ahora bien, si el tipo de cambio es flexible, la economía se queda en B, ¿sí? Pero en B suceden más cosas, porque la economía se queda en B, lo cual significa que cayó la renta, la tasa de interés cayó, ¿sí? A una tasa más baja, y aumenta el tipo de cambio, porque cuando salen los capitales, aumenta el tipo de cambio, por lo tanto, caen las expectativas de
depreciación de la moneda y lo que se desplaza en realidad es la BP para abajo y queda en el punto B. O sea, el punto B es el equilibrio de tipo de cambio flexible. Ahora hacemos un ejercicio de cada uno. Esto estoy mezclando todo porque mezcla todo el ejercicio. Cuando aumenta el tipo de cambio nominal, aumenta el tipo de cambio real, por lo tanto, mejora la balanza comercial. O sea que acá tenemos algo diferente que es que como aumentó el tipo de cambio, está ajustando la cuenta corriente, ¿sí? Veníamos de un déficit en la cuenta corriente y ahora, tanto por la caída en la producción como por el aumento del tipo de cambio real, la cuenta corriente mejora. ¿Hay entrada de capital? ¿Hay pérdida de reservas? No. ¿Hay cambio de reservas? No, porque es un tipo de cambio flexible, o sea que las reservas son cero. Con lo cual, si tengo salida de capitales por la cuenta capital, no tengo pérdida de reservas, claramente está mejorando mi cuenta corriente. Es decir, hay mejor cuenta corriente, no hay financiamiento por la cuenta capital, ni por la variación de reservas, que es un tipo de cambio flexible. ¿Qué significa eso? Que la ecuación de la balanza de pagos se cumple siempre, porque es una ecuación contable que implica que si vos tenés déficit en una cuenta, tenés que tener financiamiento en la otra cuenta. ¿Sí? Entonces, independientemente del régimen cambiario, la ecuación de balanza de pagos siempre se tiene que volver a cumplir. Porque si no, hay un problema. O sea, no se cumple en el momento que están saliendo capitales y ahí sucede o ajusta el tipo de cambio y ajusta la cuenta corriente o ajusta la variación de reservas. Pero siempre se termina cumpliendo la cuenta de la balanza de pagos. ¿Sí? Siempre. Lo que sucede, eso es independiente del régimen cambiario. Lo que sí sucede es que en el régimen cambiario de tipo de cambio flexible, las reservas no varían. ¿Sí? Entonces, ajusta el precio y no la cantidad de dólares. Ajusta el tipo de cambio y no la cantidad de dólares. En el tipo de cambio fijo, ajusta la variación de reservas. Profe, o sea, simplemente mejoró. O sea, simplemente mejoró la balanza comercial. En el flexible. En el flexible mejoró la balanza comercial, sí, exactamente. Y una pregunta, o sea, la política fiscal que se hizo fue más efectiva en el fijo, digamos, ¿no? Que se contrae, porque en el otro se contrae o no. Más efectiva en términos de contracción de la producción, si vos quisiste hacer una política fiscal contractiva para contraer el producto. Claro. Esa es la pregunta, o sea, si mi objetivo fue contraer la producción, sí se contrae más en el tipo de cambio fijo porque tiene que bajar, volver a subir la tasa de interés. Además de bajar en la producción, lo único bueno que tiene la política fiscal contractiva en términos de producto, que es que baja la tasa de interés, se anula con la política monetaria endógena. Claro. Sí. Cintia, Es un ejercicio medio que no tiene mucho sentido, la verdad. ¿Qué? y perdón, yo hubiera capaz analizado así lo primero que capaz haciendo una política fiscal expansiva, contraes la IS y capaz tenés un mejor resultado en las exportaciones netas, puede ser, porque a la menor producción tenés menos importación. ¿Está bien o no es el...? Ay, ¿me la podés repetir? Sí, que yo decía que yo lo hubiera pensado más capaz con una política fiscal expansiva, contractiva. Lo que se hace es se contrae la IS y al contraerse la IS también reducís el producto y reduciendo el producto se reducen las importaciones. Capaz también ahí tenés una mejora en las exportaciones netas y bueno, eso ya también te habla un poco de la variación que puede haber. Te mejora la cuenta corriente, pero algo de reservas perdiste. Así que si tiene que dar el cero la balanza de pagos, es porque se te están yendo capitales por la cuenta financiera y estás variando las reservas, puede mejorar un poco la cuenta corriente, pero siempre entre las 3 da cero. Eso es lo que quiero decir. Sí, puede ser que antes era un déficit y ahora es un déficit más chico. Si era un déficit muy bajo, puede pasar a ser un superávit. Y todo lo que se te va de reservas es lo que se fue por la cuenta capital, ¿sí? Claro, yo digo miles de porque, escenarios. claro, yo lo digo porque, nada, así en situación de parcial capaz y no sé cuánto tiempo tendremos o eso, lo Sí, hubiera encarado más estos por ese ejercicios lado. son más ambiguos y lo único que quería decir de ese ejercicio es que la ecuación del balance de pagos es una ecuación contable.
Siempre sucede. El régimen cambiario determina de qué forma es el ajuste que hay en la balanza de pagos. Si es a través de la variación de reservas o si varía el tipo de cambio. Pero siempre sucede. Siempre se tiene que dar que cuenta corriente más cuenta de capital igual a variación de reservas o cuenta corriente igual a cuenta de capital financiera según el método nuevo de registro. ¿Ahí no hubiese sido más efectivo en un tipo de cambio flexible que se deprecie el tipo de cambio para exportar más o para que mejore las exportaciones netas? Sí, dijimos que mejoran las exportaciones netas y la cuenta corriente, porque ajusta el tipo de cambio. Ah, ok. En el flexible ajusta el tipo de cambio. Ahora vamos a ver un ejercicio de cada uno de los regímenes. El 5 no lo hagan porque no les di la parte de ajuste por precio y cantidades porque es medio tricky esa parte. No es que no se las di por vaga, pero porque no se las quiero dar, no hagan el 5. Sáquenlo de los ejercicios. Vamos a hacer el 6. Asumo un escenario macroeconómico caracterizado por equilibrio inicial en los mercados de bienes de dinero, bonos y balanza comercial, o sea que ya me dice que la balanza comercial está en equilibrio, en una economía que opera bajo un régimen de tipo de cambio flexible e inflexibilidad de precios. Si no vimos precios flexibles con economía abierta. En este escenario inicial, un aumento de las transferencias al sector privado provoca en el corto plazo. O sea, esto es un típico ejercicio de ISLMVP, donde hay que explicar todo el ajuste que se da a partir de que la economía está abierta con las políticas fiscales y monetarias. Acá hay una política, un aumento de las transferencias del sector privado, o sea que hay un incremento del ingreso disponible para el sector privado, lo que hace aumentar el consumo, la demanda, el producto, todo potenciado por el efecto multiplicador. Este aumento de la producción tiene, por un lado, un empeoramiento de las exportaciones netas, ¿sí? Un empeoramiento de la balanza comercial porque aumenta las importaciones. Y, por otro lado, el aumento de la renta aumenta la demanda de dinero transaccional, genera un exceso de demanda de dinero y, por lo tanto, un aumento de la tasa de interés que equilibra el mercado de dinero doméstico, ¿sí? Pero ese aumento de la tasa de interés genera un desequilibrio en la balanza de pagos. ¿Por qué? Porque una tasa de interés más baja a la que antes equilibraba a la cuenta capital y financiera genera salida de capital. Perdón. Más baja, no más alta. No, claro. No me había confundido Sí. tanto. En un momento dije, hice todo mal. No, una tasa de interés más alta que la que equilibra el mercado de capitales genera una entrada de capitales, o sea, un exceso de oferta de divisas. Acá se dividen los regímenes cambiarios. ¿Sí? Acá se divide la explicación según el régimen cambiario. Régimen de tipo de cambio flexible, exceso de oferta de divisas, muy simple. Baja el tipo de cambio, dado el tipo de cambio esperado, si baja el tipo de cambio actual, sube la tasa esperada de depreciación. ¿Sí? Con lo cual, cuando sube la tasa esperada de depreciación, se vuelve a cumplir la paridad. Sube todo lo que tenga que subir para volver a ser indiferente una persona entre tener un bono en pesos o un bono en moneda extranjera. Y por otro lado, esta caída en el tipo de cambio baja el tipo de cambio real, lo cual hace empeorar la balanza comercial. ¿Sí? Eso tenemos. ¿Cómo lo vemos? Ahora les voy a mostrar toda la explicación que anoté, pero eso ya igual lo van anotando ustedes. ¿Cómo graficamos esto? Primero tenemos un desplazamiento de la IS a la derecha, un tipo de interés más alto en el B, ¿y cuál es la curva que se desplaza ahora en un tipo de cambio flexible? ¿La BP? La BP. La BP. ¿Por qué se desplaza la BP? ¿Qué variable exógena mueve la BP? Precios esperados. La tasa de depreciación. La devaluación esperada, perdón. ¿What? Devaluación esperada. Eso. La devaluación esperada, exactamente. Depreciación, hablando con propiedad, estamos en un tipo de cambio flexible, la depreciación esperada. ¿Por qué?
Porque yo tenía una expectativa de depreciación y de repente bajó el tipo de cambio actual. O sea que es como si ahora, por un gran ingreso de capitales, baje el tipo de cambio actual. ¿Sí? Es probable que la gente amplíe su expectativa de depreciación. ¿Ok? Entonces, más aún, el cambio entre hoy y mañana de los pesos me tiene que saldar mi tasa de interés para que yo quiera tener moneda local. Bien, entonces, este es el gráfico, ¿sí? Este es el grafiquito. Lo que pasa es que se desplaza la IS y en vez de desplazarse la LM, se desplaza la BP. ¿Ok? Bueno, este es el ejercicio. Ahí tienen, si quieren, toda la explicación. Ahora la vemos. Vamos a las opciones. Dice, provoca en el corto plazo. La apreciación de la moneda doméstica manteniéndose constante la tasa de interés. Acá un par de cosas, ¿no? Más allá de la opción en sí misma, la apreciación de la moneda es una realidad, cae el tipo de cambio porque el aumento de la tasa de interés hizo ingresar capitales, así que efectivamente la moneda se aprecia. Y manteniéndose constante la tasa de interés, y si se hubiera mantenido constante la tasa de interés, no hubiera variado el tipo de cambio, ¿sí? Acá es un trade-off entre tasa de interés y tipo de cambio. Es la UIP de un lado para el otro. Cambia la tasa de interés, cambia el tipo de cambio. ¿Sí? Me muevo siempre por la UIP. Así que la primera es falsa. Un aumento de la tasa de interés, bien, y de las expectativas de apreciación de la moneda doméstica. No, aumenta la tasa de interés, ok, pero si se aprecia la moneda, lo que aumenta son las expectativas de depreciación de la moneda doméstica. ¿Sí? Cintia, yo justo eso te iba a preguntar. Siempre que aprecia la moneda, ¿suben las expectativas de depreciación? Sí, o caen las de apreciación, que es exactamente lo mismo. Claro, sí, no, porque, nada, por las dudas, porque capaz la moneda se puede apreciar y, no sé, ponerle que la economía anda bárbara o eso y... Suponete que vos tenías expectativas de apreciación. ¿Cómo se visualiza eso? Hoy el dólar está a 100 y yo espero que esté 80 mañana. Y sube la ecuación, la BP, la balanza de pagos, ¿no es? La WIP. Sí, siempre sube. ¿Pero por qué? Vos ahí tenés una expectativa de depreciación negativa, ¿sí? Como está planteada, la paridad está planteada en términos de país chico. Que paga un plus por expectativas de depreciación, que es mucho más normal a tener expectativas de apreciación en los países que no tenemos dólares, ¿ok? Claro, ok. Entonces, si eso fuera negativo, significa que tu tasa de interés puede ser más baja que la internacional. Porque igual tu moneda tiene expectativas de que se va a apreciar, que va a ganar valor. Entonces, si hoy se aprecia tu moneda, esas expectativas de apreciación caen. Que es lo mismo que aumenten las de depreciación. Claro, ¿Se entiende? sí. Eso háganlo Claro. si quieren para visualizarlo más fácil con números y les va a quedar más claro. Pero es lo mismo. Claro, ok. Gracias. Entonces, no aumentan las expectativas de apreciación, sino de depreciación porque justamente se está apreciando la moneda doméstica. C. Una disminución de los rendimientos de los bonos públicos que financiaron la expansión del gasto. Bueno, acá ¿qué tenemos? No, se aumentó el rendimiento del Claro, bono. si no hubieran entrado capitales. Exacto. De hecho, no hay una expansión monetaria para financiar el gasto porque no hay una LM que se corra, así que no. Exactamente. Ninguna de las anteriores es la que va. ¿Ok? Bueno, el punto 7 es igual, solo que con una política monetaria. ¿Alguien preguntó algo o levantó la mano? Sí, yo, profe. Eso que aumentó la depreciación esperada, ¿podría ser la suba de la tasa de interés o fue lo que seguía después, digamos, la entrada de capitales, el exceso de oferta de divisas? Es que es Porque todo se lo aprecia, mismo. claro, o sea, pero como consecuencia de que se aprecie la moneda. Claro. No, la apreciación de la moneda es consecuencia de que subió la tasa de interés. Sí. Es al revés. ¿Y la depreciación de qué es consecuencia? De que Nunca se deprecia la moneda. la depreciación esperada, perdón. La depreciación esperada es consecuencia de que se apreció. Vos suponete que tenías tu tipo de cambio de hoy en Argentina 100 más o menos, y el tipo de cambio esperado para fin de diciembre es
200, ponele, después de las elecciones, mentira, no van a salir todos a comprar dólares. ¿Esto qué significa? Si tu tipo de cambio esperado es 200, si tu tipo de cambio actual es 100, significa que vos tenés una tasa esperada de depreciación de ¿cuánto? Y el 100%. Perfecto. Ahora supongamos que este es tu escenario, pero por algún motivo salió Guzmán a decir que hoy el tipo de cambio cayó, salió Pese, el Banco Central, a decir que hoy el tipo de cambio es 50. ¿Cuál es tu tipo de cambio esperado? 200, porque eso es exógeno y no dije que había cambiado. Y tu tipo de cambio actual es 50. ¿Qué le pasa a las expectativas de depreciación? Aumentaron. En vez de ser 100%, es 150%. Claro. Sí. ¿Sí? O más. De 50 a 200 es mucho más. De 50 a 200 es 50 una vez, 2 veces, 400%. Si no estoy loca. ¿O qué estoy diciendo? A ver. 200 menos 50 sobre 50. 150 sobre 50 es el 300%. Sí, 300%. ¿Sí? Antes era el 100% tu tasa de depreciación esperada y ahora es 300. ¿Por qué? Porque vos tenés un valor que esperás. Si hoy cae y una distancia entre lo que hoy tenés y lo que esperás. Si hoy cae esto, se aumenta la distancia. Es eso. ¿Sí? Bueno. Perfecto, muchas gracias. Muy claro. Ok. Ejercicio 7, lo mismo, pero alza de los encajes. ¿Qué pasa con si alzan los encajes? Si hay una alza de los encajes. Es una política contractiva, va a subir la tasa de interés y va a generar lo mismo en el mercado cambiario. Entrada de capitales, cae el valor de la moneda, o sea, se aprecia la moneda, perdón, cae el tipo de cambio, o sea, se aprecia la moneda local y aumenta las expectativas de depreciación. Es muy parecido, no lo voy a hacer. A ver esta. La política fiscal bajo un régimen de tipo de cambio fijo es más efectiva, tanto en forma expansiva como contractiva. Esto es lo que había hablado ayer. Que si operara bajo un régimen de tipo de cambio flexible debido a... Cuando nosotros medimos la efectividad de una política, normalmente la medimos, o si no es que nos lo explicitan para medirla por algún otro parámetro, medimos efectividad en términos de expansión de la producción. Una política fiscal expansiva, ¿qué quiere hacer? Expandir el producto, que crezca la economía. Una política fiscal contractiva quiere tener el efecto contrario, enfriar la economía, que se contraiga la economía. ¿Se acuerdan cuando vimos el primero de los ejercicios que escribimos, que era el ajuste del balance de pagos? Y ahí dijimos, si hay una política fiscal contractiva y tengo un tipo de cambio fijo, la caída del producto generada por la caída del gasto público se suma una contracción de la oferta monetaria, porque no te puede quedar una tasa de interés más baja, tiene que salir el Banco Central a hacer una política monetaria acomodaticia. ¿Cómo era? ¿Cómo era la política monetaria que hace el banco? ¿Expansiva o contractiva? Expansiva o contractiva. ¿No era contractiva? Contractiva, para que suba la tasa de interés y se dejen de ir capitales. Ahí lo voy a hacer otra vez. Creo que la idea es que esta política es como automática, es endógena, o sea, tiene que pasar sí o sí. Exactamente. Y eso, o sea, evita el crowing out, eso, ¿no? Era lo que habíamos visto. Claro, exactamente. Si es contractiva, pasa esto. Se contrae primero la IS y me deja una tasa de interés más baja, se van capitales, se demanda divisas, presiona que suba el tipo de cambio, sale el Banco Central a subir la tasa de interés para evitar que se sigan yendo a capitales, como hace con una política monetaria contractiva, o sea que desplaza la LM para la izquierda. Con lo cual, tener esta LM que se corre hace que la contracción de la producción por la política fiscal sea más potente todavía, que si no hubiera economía abierta o si no hubiera tipo de cambio fijo. Porque si no hubiera tipo de cambio fijo, la economía queda en B. Y con tipo de cambio fijo, la economía pasa a C. Con lo cual, la contracción de la producción es más grande debido a ¿qué? ¿Por qué es más grande? Porque existe una política monetaria acomodaticia endógena. La política fiscal expansiva es al revés.
¿sí? También es más efectiva, ¿por qué? Porque al movimiento de la IS que te genera un aumento de la producción y un aumento de la tasa de interés, le sigue una política monetaria acomodaticia que acomoda la tasa de interés para el mismo lugar donde está, o sea que te elimina el crowding out. ¿Sí? Es al revés. O sea que la expansión del producto es mayor que si el tipo de cambio fuera flexible. Y acá la contracción del producto por la política fiscal contractiva es mayor que si el tipo de cambio fuera flexible. Con lo cual, dice, ¿a qué se debe que esta política fiscal sea más efectiva? A que dicha política, esperen que no leo, a que dicha política induce el crecimiento de las exportaciones netas. No, depende, primero que depende si es contractiva o expansiva para que crezcan las exportaciones netas. Crecen las exportaciones netas cuando la política fiscal es contractiva, sí, efectivamente crecen, ¿por qué? Porque disminuye el producto y por lo tanto bajan las importaciones, pero si es expansiva, al revés, ¿no? Aumenta las impos y bajan las exportaciones netas. O sea que la A es falsa. B. El ingreso de capitales provoca una acomodación monetaria. Sí. B está bien si es un ingreso de capitales, es decir, si hay una política fiscal expansiva. Pero acá me está hablando también de la contractiva. Con lo cual, no estaría dejando lugar a que haya un ingreso de capitales que también provoca una acomodación monetaria. Sí, la política monetaria es endógena, sí, efectivamente. Como la política monetaria es endógena, todo el efecto en el producto que hace la política fiscal se refuerza a través de esa política monetaria endógena. ¿Sí? Así que la respuesta es la C. A ver si la pegué. Bien, era el 7, ¿no? ¿O cuál era? El 8. Ah, a ver, ¿no dice eso? Sí, respuesta C. Bien, menos mal. Bueno, esperen que voy a elegir un par de ejercicios del final. Punto 9. Es un régimen de tipo de cambio flexible y todo el bla bla para decir que hacemos una política monetaria como Contractivo, ¿no? sale a vender bonos. Vende bonos, saca dinero, exactamente. Es una política fiscal, política monetaria contractiva en un régimen de tipo de cambio flexible. ¿Ok? O sea, que es como el punto del alza de los encajes. Solo que hay que analizar diferente la... Bueno, vamos a usarlo. Hago esperen que elijo los que voy a hacer porque si no, no vamos a llegar más y... Perdón, ¿y por qué asumieron ahí que era una política contractiva? ¿Por qué? A ver, alguien que le cuente. Tampoco llegué a leer muy bien por eso. ¿Ustedes no tienen la guía, chicos? Sí, ¿no? Porque emitió los bonos, ¿o no? Porque mintió los bonos, exactamente. O sea, se quedó con los pesos y tiró Si los emite bonos. bonos, si vende bonos, hace una operación de mercado abierta contractiva. Vende bonos, saca dinero. ¿Sí? Claro, ok, genial. Eso es por eso se dice, por eso sabemos que es una política monetaria contractiva. Bueno, ¿el 9 o el 10? ¿Cuál quieren que haga? Y después me voy a alguno de tipo cambio fijo y terminamos. El 10 habla de empleo. Parece interesante. Bueno, no sé A ver, nosotros no tocamos el mediano plazo con política, con economía abierta, ¿sí? No tocamos el mediano plazo porque no hacemos ajuste de precios, no ponemos al mercado de trabajo. Con lo cual, el 10 lo que tiene es una referencia, que es un escenario de desempleo elevado y por eso justifica que... nada, que es un escenario de desempleo elevado porque ni siquiera habla del corto plazo y de que en ese escenario de desempleo elevado hay una disminución de la confianza de los consumidores e inversores domésticos. Nada, es una caracterización del escenario, no tiene nada de... ¿Qué sería? ¿Tipo Animal Spirit deprimido? Sí, cae el consumo autónomo y la inversión autónoma, lo que no depende del ingreso ni de la tasa de interés.
exactamente. Entonces, esa es una caída, vamos a hacer el 10. Cae el consumo autónomo y la inversión autónoma. Esto es una caída de la confianza de los consumidores y los inversores. ¿Sí? ¿Está? Que me tome la cámara. Entonces, es un tipo de cambio flexible. Este es el punto A. Y está este shock que hace caer la demanda, exceso de oferta de bienes, cae el producto, todo potenciado por el multiplicador, cae la demanda de dinero transaccional, exceso de oferta de dinero, cae la tasa de interés. ¿Sí? Primero, en la primera caída de la producción, cosas que vamos agregando en la economía abierta, mejora la balanza comercial a través de la caída de las importaciones. ¿Sí? Hasta ahora voy acá. Y ahora, cae la tasa de interés y tenemos un efecto símil Crowding-in, no es Crowding-in porque esto es una caída de la confianza, no del gasto. O sea que aumenta la inversión, la demanda, el producto, todo potenciado por el multiplicador. Y una tasa de interés que me quedó más baja que la que equilibraba el mercado de capitales, por lo tanto, hay salida de capitales, exceso de demanda de divisas. ¿Qué pasa con el tipo de cambio? Aumenta. Aumenta el tipo de cambio, vean que siempre que van al revés, la tasa de interés del tipo de cambio. Si aumenta el tipo de cambio, dado mi tipo de cambio esperado, ¿qué le pasa a la tasa esperada de depreciación? Baja. Cae. Baja. O sea que, como cayó la tasa de interés, cae la tasa esperada de depreciación y vuelve a equilibrar el mercado de capitales, porque si bien mis activos tienen menos tasa de interés, rinden menos tasa de interés, tienen menos riesgo de depreciarse los activos que se compren desde ahora en mi moneda. ¿Sí? Con lo cual los agentes vuelven a hacer la cuenta y les vuelve a dar lo mismo invertir en pesos o en la moneda extranjera. Con lo cual, esa caída en la tasa esperada de depreciación vuelve a equilibrar la balanza de pagos, vuelve a equilibrar la paridad descubierta de las tasas de interés. Y por otro lado, el aumento en el tipo de cambio nominal genera un aumento, dado los precios, genera un aumento del tipo de cambio real, lo cual hace mejorar la balanza comercial y la cuenta corriente, por lo tanto la demanda y el producto, ¿no? Ese efecto, siempre el efecto del tipo de cambio real lo vemos moviéndonos sobre la curva. O sea que lo que tenemos gráficamente es que la IS se desplazó a la izquierda porque cambiaron consumo de inversión autónoma. La IS se desplazó a la izquierda y bajó la tasa de interés, subió el tipo de cambio y bajó la tasa esperada de depreciación, o sea que se desplazó, ¿qué curva para abajo? La BP. La BP para abajo, exactamente. Porque, ¿qué es lo que desplaza la BP? Una tasa de esperada de depreciación más baja, ¿sí? Esto es el resumen del ejercicio. Ese es el gráfico. Fíjense que la BP ¿se acuerdan que les dije que esto es como una paridad que está dibujada acá? Baja porque hay una tasa esperada de depreciación prima a través de un tipo de cambio que se ha modificado y modificó las expectativas de depreciación. Vamos a las opciones. Disminuye transitoriamente la tasa de interés doméstica para luego, movimientos de capitales mediante, volver a su nivel original. No. Acá, No volvió. la tasa de interés, No volvió al mismo nivel. bajó y quedó ahí para siempre, ¿sí? De hecho, esta es la potestad que tienen los tipos de cambio flexible, que es que la tasa no tiene que volver, ¿ok? O sea, que bajó y quedó en una tasa de interés más baja, convalidada por una tasa de esperada de depreciación más baja. O sea, rendimiento más bajo de mis bonos, pero riesgo más bajo de mis bonos. Al finalizar el proceso de ajuste, aumentaron las expectativas de apreciación de la moneda doméstica. Lo mismo que antes. Acá, ¿qué dice? Que bajaron las expectativas de depreciación porque hoy la moneda se depreció. Con lo cual, es exactamente lo mismo que decir que aumentaron las de apreciación. Efectivamente, bajar las de depreciación
o aumentar las depreciaciones es lo mismo, tiene que ver con de dónde partimos con el tipo de cambio. Así que eso sí está bien. La B está bien. ¿Qué dice la C? Como el balance de pagos queda finalmente equilibrado, por definición, la entrada de capitales generada por el alza de la tasa de interés doméstica le hace perder reservas al Banco Central. No, porque es flexible. No varía la tasa de Bajan interés. las reservas y qué más. Porque hay un superávit comercial, ¿no? ¿Cómo? O sea, no me acuerdo si la balanza estaba en equilibrio, pero no se genera un superávit porque aumenta la exportación. Pero dice la balanza de pagos en equilibrio, no la balanza comercial. La balanza de pagos es toda la ecuación que yo les dije que eso se tiene que cumplir siempre. Lo que está en un lugar está en otro. No aumentó ¿Qué otro error tiene esa? La tasa de interés La tasa no de varía. ¿Cómo? El alza de la tasa de interés en ningún momento. Claro, baja la tasa de interés y salen capitales, ¿sí? O sea que la entrada de capitales generada por el alza de la tasa de interés, todo eso está mal. Y peor está que hace perder reservas porque es un tipo de cambio flexible y no varían las reservas con el tipo de cambio flexible. ¿Ok? Pero, profe, la balanza de pagos quedó en equilibrio porque en una te quedó en déficit y la otra te quedó en superávit, entonces. ¿No? Siempre. No, listo. Si una te quedó en déficit, la otra te quedó en superávit. Claro, tipo, yo lo que quería decir era como que la balanza comercial había quedado positiva y la financiera negativa y por eso, Está bien, por eso hay salida de capitales. claro, pero no tenía que ver con eso igual. Me parece. Podés analizarlo, siempre es dentro de la balanza de pagos, siempre eso sucede, siempre da en equilibrio. ¿Cómo se modificó tu balanza comercial? Bueno, tenés una mejora de la balanza comercial por el tipo de cambio real y tenés una mejora de la balanza comercial por la caída del producto. O sea que sí o sí mejoró tu balanza comercial. Y tenés también el dato de que hay salida de capitales porque tu tasa de interés bajó. O sea que tu cuenta capital se hace más salida de capitales. Me voy a invertir en otro activo. ¿Sí? En este caso, como está planteada cuenta corriente más cuenta capital, significa que esa cuenta capital es negativa. ¿Ok? Entonces está bien. Todo lo que está subiendo en la cuenta corriente es lo que está cayendo en la cuenta capital y financiera porque se te van capitales porque tu tasa es más baja. Y las reservas no varían. Pero eso es un ajuste dentro de tu balance de pagos que siempre termina en cero, porque todo lo que pasó en tu cuenta corriente está pasando en tu cuenta capital. ¿Ok? Bueno, Sí, entonces... y acá, o sea, no podría pasar que uno, o sea, aumentó menos que otro y entonces hay que variar las reservas. No, eso acá no. Que varíen las reservas significa que el Banco Central salga a comprar o a vender divisas. Y por Ok. definición, en un tipo de cambio flexible no lo hacen. Sí, está bien. O sea, lo otro sería como errores y omisiones, por ejemplo, si te quedó una, para que te quede en Sí, equilibrio. no debería quedar nada, sí, puede haber errores y omisiones porque lo mediste mal, no porque no financiaste tu cuenta corriente o te sobró dinero de la cuenta corriente y lo pusiste en activos del resto del mundo. Porque tu tasa es muy baja. Bueno, o sea que la respuesta es C, ¿sí? ¿Estaba bien? A ver, dice C. La B era, creo, profe, la que habíamos puesto. Ah, B dije, no sé. Sí, claro, la B, la de las expectativas de apreciación. Sí, respuesta B. Respuesta final, sí, respuesta final. Bien, vamos a hacer uno de tipo cambio fijo. Quiero hacer la del ataque especulativo, que es... Vamos a hacer el 12 primero. Dice, los agentes económicos, tanto residentes como no residentes, descuentan que caerán los precios de los activos financieros domésticos en el futuro cercano. ¿Sí? Bueno, esta es medio tricky, pero está bien, ¿no? ¿Quieren que hagamos esta? Sí, dale. Porque me gustaría hacer la del ataque especulativo, pensé que era esta, pero... Ah, bueno, si no la que... No, está bien. Bueno, el punto 11 es el ataque especulativo que vieron en la filmina. ¿Sí? Última filmina, tipo cambio fijo, ataque especulativo. Es decir, aumento de las expectativas de evaluación y del riesgo de default, todo junto, sube la BP para arriba. Ese es el punto 11, ¿ok?
Vamos al 12 y al 13. Dice, los agentes económicos, tanto residentes como no residentes, descuentan que caerán los precios de los activos financieros domésticos en el futuro cercano. O sea, ¿qué variable estoy variando? La depreciación esperada. El precio del bono esperado y, por lo tanto, la tasa de interés esperada. ¿Sí? Está aumentando la tasa de interés esperada, ¿ok? Entonces, punto A. ¿Qué variable exógena del modelo se ve afectada inicialmente? El precio del bono esperado y o la tasa de interés esperada. Lo mismo, porque las dos, o sea, es la misma variable. En el modelo está como tasa de interés esperada, perfecto. Aumenta la tasa de interés esperada. ¿Qué Esa es curva la que- E con el sombrerito, ¿no? Que vimos en las Filipinas. Sí, no tiene sombrerito, tiene una rayita ahí y la esperada, la E de la esperada. No es la tasa esperada de depreciación, es la tasa de interés. Sí, tenía una E, era una E en la Filmina, pero es lo mismo. Ah, bueno. ¿En qué Filmina era una E? No, vea que en la Filmina es otra cosa, me parece, es la tasa de depreciación. Sí, estamos hablando de la tasa de interés. No, digo la I con la E arriba, que es la tasa de interés esperada. Esta. Así. Claro. La E de esperado. A todas las variables esperadas le ponemos una E arriba. Ok. Le podemos poner una rayita para explicar que son exógenas. ¿Sí? Que choquean el modelo. Es la variable exógena que está choqueando el modelo, ¿ok? Entonces, ¿qué pasaba cuando aumentaba la tasa de interés esperada? ¿Se acuerdan? Venían inversión de afuera, ingresos de capitales. No. No, bajan, si aumenta la tasa de inversiones. A ver, Agustín, que escribiste expande el LM, ¿lo podrías explicar un poquito? Está muy bien. Si aumenta la tasa de interés esperada, Agustín, ¿querés hablar o hablo yo? Porque me encantaría, pero no sé, no te veo, no sé quién sos, te veo en un mensaje. Estoy con mucha gente. Estás en un bar, estamos dando clase a mucha gente, me muero. Bueno, le voy a pedir un aumento de sueldo porque a mí me pagan por darle el curso de Macro 1 a estos que están inscritos e inscritas aquí. Bueno, no hace falta. Ok, está muy bien. Bueno, puede participar tu mamá, no sé quién está por ahí, algún hermano, no hay problema. Cuando el precio del bono cae, cuando el precio del bono esperado cae, ¿qué significa? Esta es la especulación en el mercado financiero doméstico. ¿Se acuerdan? Si cae el precio del bono esperado, significa que hoy, ¿cómo está respecto a mañana? Está caro. ¿Qué me conviene hacer hoy entonces? En tanto, tengo que elegir la decisión de portafolio, cuánto mantengo en dinero y cuánto en bonos. Y ahí me conviene... ¿Venderlos o no? Vender hoy para comprar mañana que van a estar más baratos, o eso espero, ¿sí? Entonces, si yo salgo hoy a vender bonos, ¿sí? Salgo hoy a hacer ¿qué con el dinero? Demando dinero. A demandar dinero para especulación, ¿sí? ¿Se acuerdan? Aumenta la demanda de dinero, exceso de demanda de dinero, exceso de oferta de bonos, genero la caída en el precio del bono y la subo en la tasa de interés. ¿Se acuerdan? Eso era un movimiento del LM contractivo, como bien decía Agustín y su familia, que ¿se contrae el LM o dijo, se expande? Sí. A ver. Ah, Se no, expande. se expande. Ahí lo mandamos al muere. Ahí lo mandamos al muere. Expande el LM, contrae el LM porque aumenta la tasa de interés, ¿sí? Entonces, LM contractiva, ¿qué pasó? Este movimiento doméstico de portafolio entre qué tengo en bonos y qué tengo en dinero, según lo que pienso que van a valer los bonos locales, ya me genera en el mercado doméstico de dinero un aumento de la tasa de interés local, ¿sí? Este aumento en la tasa de interés que está generado por el shock exógeno del aumento de la tasa de interés esperada, implica primero en el mercado local una caída en la inversión, la demanda, el producto, ¿sí? Todo potenciado por el efecto multiplicador. Y además una tasa de interés que me quedó más alta, o sea que la tasa de interés local
no solo subió, ¿sí?, a partir del mecanismo de arbitraje entre bonos y dinero local, sino que ahora va a generar un mecanismo de arbitraje entre bonos locales y bonos extranjeros, porque tengo una tasa de interés que es más alta, la tasa de interés que equilibraba el mercado internacional de capitales. Con lo cual hay entrada de capitales, exceso de oferta de divisas, y acá ¿qué sucede? Hay un exceso de oferta de divisas. Y hay un tipo de cambio fijo, ¿no? Si decía régimen de tipo de cambio fijo. Exceso de oferta de divisas, hay presión a que el precio de la divisa caiga, ¿sí? Es decir, a que se aprecie la moneda local, porque están entrando mucha moneda extranjera. ¿Qué va a hacer el Banco Central? Va a permitir No, que... va a comprar. Exacto, presión a la caída en el tipo de cambio, entonces BCRA compra divisas, ¿cómo? Aumentando la oferta monetaria, emitiendo pesos, ¿sí? Entonces cuando emite pesos, baja la tasa de interés y revierte todo lo que había pasado por el shock exógeno de la tasa de interés esperada. Pasa todo lo contrario. Aumenta la inversión y por lo tanto el producto y se equilibra la paridad, por lo tanto ya dejan de entrar capitales y presionar el tipo de cambio fijo. ¿Sí? Ese sería un poco el ejercicio. ¿Ok? Se desplaza el LM primero a la izquierda y después política monetaria acomodaticia. Como siempre. Entonces, ¿cuál es la variable que se ve afectada inicialmente? La tasa de interés esperada. ¿Qué curva se desplaza? La LM, que siempre que cambia la tasa de interés esperada, desplaza la LM. ¿Cómo ajusta la economía hacia el nuevo equilibrio? Ya lo dijimos. Comenta la estática comparada resultante del ejercicio. Vamos a hacer estática comparada. ¿Qué pasó con la producción entre A y C? Sigue igual. Igual. ¿La tasa de interés? La misma. La misma. Igual. ¿El tipo de cambio? El mismo, Igual, fijo. este tipo fijo. Igual. ¿La variación de reservas? Negativa. Bajó. ¿Sí? O es negativa, mejor dicho. Menor a cero. No es que bajó la variación, sino que las reservas bajaron. O sea que la variación de reservas es negativa. ¿Sí? Estática comparativa. Obviamente, perdón. Tipo de cambio nominal igual, tipo de cambio real igual. Con lo cual, si el producto y el tipo de cambio real están iguales, ¿qué le pasó a las exportaciones y a las importaciones? Quedaron iguales. Nada. Exacto. Toda la entrada de capitales. Ay, esperen. No. Variación de reservas, ¿cómo? ¿Cómo nadie me lo dice? Negativa. Positiva. Sí, subió la tasa. Sería Positiva. negativa Acumulamos si hubiese reservas. sido para abajo. Positiva. Acumuló reservas. Entonces, fíjense, ¿qué pasó en la balanza de pagos? La cuenta corriente no le pasó nada. Pero la cuenta capital sí, porque ingresaron capitales. ¿Quién se quedó con esos capitales? Las reservas del Banco Central. ¿Se entiende que siempre la ecuación de balance de pagos da lo mismo? ¿Da cero? Cuenta corriente más cuenta capital igual a variación de reservas. ¿Podríamos poner que aumentó la deuda externa también? ¿Podríamos poner que aumentó la deuda externa? Sí, perfecto. Sí, porque aumentó por el ingreso de capitales. Pero fue Aumentó una un pregunta. activo, que son las reservas internacionales, y aumentó el pasivo de la deuda porque hay gente comprando activos argentinos. Sí. Este es un tipo de cambio fijo, pero cuando es flexible y no es el Banco Central el que compra las divisas, pero igualmente entran capitales, de todas formas aumenta la deuda externa, ¿no? Siempre que entran capitales aumenta la deuda externa. Ahí sería tipo más privada la deuda externa. No, ¿por qué? ¿Por Depende qué? de qué bono están comprando. Si están comprando un bono del gobierno o un bono del sector privado. No, yo preguntaba porque el Banco Central ahí es como que no interviene. Claro, pero la intervención del Banco Central es para comprar reservas internacionales o vender reservas internacionales, no bonos. ¿Sí? Lo que a vos te dice, lo que solamente el modelo no está diciendo si la tasa de interés que está aumentando es de bonos privados o públicos.
En general está aumentando la tasa de interés de la economía. Probablemente estén aumentando las tasas de interés de todos los bonos, públicos y privados. Si el público emite con una tasa de interés más baja, bueno, no estará vendiendo el público. La gente estará comprando los bonos que tengan una tasa de interés realmente más alta que el rendimiento internacional. No distingue la tasa por sector, ¿sí? Público y privado. Simplemente decimos, aumentó la tasa, están entrando capitales a comprar esos activos que tienen esa tasa muy alta. Si esos activos son públicos o privados, no lo sabemos. Claro, si entran capitales es porque está aumentando la deuda. Sí o sí. Exactamente. Gracias. Sí, pueden entrar capitales por inversión directa, que no en la jerga no le decimos deuda, ¿sí? Pero efectivamente nosotros sabemos que están generando un pasivo porque es algo que no es nuestro y está acá y que va a generar una salida por utilidades y dividendos todos los periodos. ¿Ok? Perfecto, gracias. Francisco. Sí, Cintia, tengo una duda. Si la primera contracción del LM es por el aumento de la tasa de interés esperada, ¿no? O sea, es una hora exógena. Exacto. Ah, ok, gracias. Bien. Bueno, el punto 3 está bueno para pensarlo un poquito, es un poco más tricky, dice que en el mismo escenario que vos pensaste que tus activos van a perder valor, también estás esperando ¿qué cosa? Lo leo porque no todos lo tienen a mano, ¿no? Dice, repite el ejercicio 12, pero ahora asumiendo que los agentes, al descontar la caída del precio de los activos financieros domésticos, es decir, al esperar esta caída de PB esperado, esperan además un aumento del tipo de cambio nominal en el futuro cercano. ¿Sí? ¿Qué es eso? El tipo de cambio esperado. Perfecto. Y por lo tanto, ¿cómo es la variable que movemos? Ahí sí, la que está en la balanza de pago, en la BP. Exacto. Aumenta el tipo de cambio esperado, por lo tanto, aumenta la tasa esperada de depreciación. ¿Sí? ¿Ok? Si eso sucediera, vamos al inicio del shock. Pasan las dos cosas. Se desplaza la LM hacia la izquierda. Bueno, lo voy a hacer ahí en el mismo gráfico. La LM hacia la izquierda porque hay expectativas, porque yo salgo hoy a vender bonos porque creo que van a bajar y además estoy esperando que todo lo que sea en pesos baje de valor, o sea que hay expectativa de depreciación de mi moneda doméstica. ¿A qué curva afecta esta variable? ¿Qué curva mueve esta variable? La BP. La BP. Ojo, la tasa esperada de depreciación tiene dos formas de moverse. Porque cambia el tipo de cambio esperado o porque cambia el tipo de cambio actual. ¿Sí? Cuando cambia el tipo de cambio esperado, ¿sí? Es este caso. Cuando cambia el tipo de cambio actual, que es lo que sucede en los regímenes de tipo de cambio flexibles, también cambia la BP, pero en ese caso porque cambia el tipo de cambio actual, no el esperado. ¿Se entiende? Digo, para ponerle más datos al ejercicio. Entonces, ¿qué curva se desplaza además del LM? Si pasan estas dos cosas a la vez. Si este shock está relacionado con otro shock, que es que los agentes no quieren los bonos locales y además piensan que va a haber una devaluación. Se desplaza la BP. ¿Para dónde? Para arriba. Para arriba. Para arriba. Si la BP se desplaza para arriba, todo lo que se desplazó la LM para arriba, entonces, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a esta economía? Van a salir capital, tipo fuga de capitales casi, ¿no? ¿Por qué fue de capital si está aumentando la tasa de interés local? Ah, no, me perdí con la LM que también se había movido. Claro. ¿Qué está pasando? Se conjuntan los dos efectos. ¿Saben qué está pasando acá? Lo que ustedes vieron cuando vieron el ataque especulativo y dijeron, sale el Banco Central a frenar el ataque. O sea, sube la BP, pero también sube la LM. Sube la BP, ¿sí? Y por la expectativa de evaluación, pero también la gente vende los bonos y genera más tasa de interés. Entonces, ¿qué pasa? No se van los capitales. Porque, ¿qué pasa en B respecto de A con la entrada y la salida de los capitales?
Si las dos cosas pasan juntas, ¿qué pasa en B respecto de A con la cuota capital y financiera? Nada. Nada, porque yo soy indiferente, porque todo lo que aumentó mi riesgo lo está aumentando también el retorno. En B soy tan indiferente como en A tener bonos en pesos o bonos en moneda extranjera. Porque mis bonos tienen más interés, pero tienen más riesgo. Y eso es normal que suceda. Que efectivamente los escenarios con más riesgo implican escenarios de mayor rendimiento. O sea, los escenarios con mayores expectativas de evaluación o de evaluación, porque es un régimen de tipo cambio fijo, están asociados a movimientos también de la tasa de interés que convalidan una tasa de interés más alta. ¿Sí? La tasa de interés se mueve, pero porque se está moviendo el riesgo. Eso es lo que te quiere decir el ejercicio. Es normal que esas cosas sucedan al unísono. Porque yo acá lo que estoy haciendo es una cuenta nueva donde digo, bueno, le sigo prestando a Argentina o sigo prestando pesos, perdón, sigo invirtiendo en pesos y prestándole a los que necesitan esa inversión, sí, me pagan más. Entonces estoy relacionando que mis bonos solo los voy a comprar, como esta es mi situación, tengo expectativa de que los bonos argentinos pierdan valor, solo los voy a comprar con una tasa de interés más alta. Tengo expectativa de que pierdan valor porque tengo expectativas de que la moneda también pierda valor. Entonces, mi única forma de querer esos activos en pesos es que me paguen una tasa de interés mayor. Eso es lo que pasa en B. No hay ni entrada ni salida de capitales. Porque se convalida la IEP nuevamente. Se mueve instantáneamente con la LM y la BP. ¿Se entiende? Lo que sí sucede es un ajuste en el mercado de bienes. Porque te dejó una tasa de interés más alta, convalidada. No hay política monetaria acomodaticia endógena, sino que dejó una tasa de interés más alta. No hay entrada de capitales, no hay salida de capitales, pero sí una tasa de interés más alta que genera menor inversión, menor demanda, menor producto y mejores exportaciones netas porque caen las importaciones. ¿Ok? Sí. Bueno. Terminamos. El 11 es la filmina de ataque especulativo. Las demás son un poco más de ejercicios de lo mismo. Siempre tener en cuenta el desplazamiento de la BP, cuáles son las variables exógenas, si se desplaza la BP o no, si depende del tipo de cambio fijo flexible, si interviene el Banco Central o no, las diferencias principales entre los dos regímenes cambiarios. Había una pregunta que quiero retomar para terminar la clase que me mandaron por mail y no la contesté, pero ya que estamos acá en la última clase preparcial, la voy a contestar acá, que es, ¿qué pasa en la curva de Phillips? ¿Se acuerdan la Nairu? Que la habíamos obtenido como mu sobre alfa, ¿recuerdan? Sí. Mu sobre alfa era la definición de la Nairu y decíamos que cuando alfa cae, aumenta la tasa Nairu, aumenta la tasa de desempleo Nairu porque alfa está en el denominador. Una caída de alfa es un aumento del poder de negociación de los trabajadores. Porque alfa mide cuánto puedo abrochar a los trabajadores con el desempleo. ¿Sí? La sensibilidad del desempleo, del salario al desempleo, y así lo mide. ¿Cuánto puedo aprovecharme de la gran cola que hay para pedir trabajo para bajar el salario? Entonces, un alfa más chico, ¿sí? Es que puedo abrochar menos a los trabajadores. Que no es que apenas aumenta el desempleo, yo puedo permitir pagarle salarios reales más bajos. ¿Se entiende? Un alfa más chico significa que los trabajadores, aunque haya más desempleo, se paran más fuerte, tienen un poco más de poder de negociación promedio, independientemente del desempleo. Eso es lo que dice un alfa más chico. Y eso genera, en la mirada Nairu, una Nairu más alta. ¿Sí? De nuevo, lo más neoclásico, ¿no? Los trabajadores con más poder de negociación, una tasa de desempleo Nairu mayor, natural, estructural, de equilibrio, más alta. ¿Ok? ¿Está clara la respuesta para la chica que me mandó el mail? Creo que la vi por ahí. Sí, yo te había preguntado. ¿Sí? Clarísimo, gracias. No sé qué puse en la filmina, tendría que revisarla, puede ser que esté mal, que me haya equivocado porque vos me dijiste está al revés en la filmina, pero es eso. Cae alfa, mejora el poder de negociación de los trabajadores,
aumenta la Naidu. Este es el camino. Está explicado en el paper que tenían que leer para esta parte. ¿Sí? ¿Ok? Sí, gracias. Bueno, nos vemos el viernes. Después les cuento, les paso el link. No sé cómo va a ser el examen todavía. No va a ser oral, si es que les quieren que les diga un dato. Va a ser escrito exactamente cómo, no sé. Tampoco va a ser un multiple choice sin nada. Veré cómo lo tomo, pero algo así. ¿Se puede tener Cintia. ecuaciones? Ah, eso. Como el otro ¿Qué? día. Como el primer parcial, ¿se puede tener Sí. ecuaciones? Sí, pueden tener todas las ecuaciones que quieran, todos los papers, todo lo que quieran en la mano. Buenísimo. ¿Ok? Bueno, gente, nos vemos el viernes. Adiós. Chao, profe. Vale, gracias, Chao, profe. profe. Chao, profe. Chao, gracias. Muchísimas gracias.